Ay, Jalisco no te rajes tiene todo el sello de los hermanos Rodríguez, tanto en la producción como en la dirección. La película, dirigida por Joselito Rodríguez, realmente nos está llevando a un cine familiar, que a pesar de que algunas de las aventuras que se nos están mostrando podrían, en manos de otro director, ser manejadas de una manera violenta o de una manera morbosa, los Rodríguez tuvieron muchísimo cuidado en que las películas que ellos estaban filmando fuesen del todo familiares. Por esa razón, el eje de la película van a ser los personajes que interpretan Jorge Negrete, Gloria Marín y Chachita. Y el personaje que interpreta Ángel Garaza va a ser un personaje que va a conjugar lo mismo la parte del bandolero que la parte cómica. Y este personaje charro españolado, pues también va a ser muy gracioso junto con el que interpreta a Carlos López Chaflán. Otro actor en esta película es Víctor Manuel Mendoza. Entonces vemos que se configuró un reparto que iba a resultar del todo atractivo para el público y que eso fue lo que permitió que Ay Jalisco no te rajes se convirtiera en uno de los éxitos fenomenales de la industria cinematográfica mexicana. De tal manera que muchos de sus números musicales quedaron ahí como muestra de la canción ranchera. La interpretación de Jorge Negrete, como decíamos hace un momento, se convierte también en el paradigma para el intérprete de música ranchera. Entonces, Manuel Esperón, que había manejado una gran cantidad de géneros musicales en películas de los años 30, pues aquí nos está entregando una buena cantidad de canciones que formarán parte del repertorio, ahora sí que de todos los intérpretes de la canción folclórica mexicana. Entonces, Ay Jalisco no te rajes nos da personajes, también nos va a dar aventuras, pero algo muy importante, nos da la imagen del charro, la imagen del intérprete musical y desde ahí la línea de cómo debe trabajarse la canción ranchera, la imagen del charro cantor y sobre todo de las aventuras en el ambiente rural. Después de Ay Jalisco no te rajes, aprovechando el éxito, se busca una segunda parte. Esta segunda parte no tuvo el éxito de la primera. De hecho, es una mala película. La película llevó por título El ametralladora. Ay, qué chispo, ay, qué chispo. Su director fue el mismo autor del argumento, Aurelio Robles Castillo. Y Jorge Negrete ya no estuvo a la cabeza del reparto, sino que esta fue encabezada por un jovencísimo, inexperto todavía, Pedro Infante. Y entonces no se obtuvo el resultado que se esperaba. Ahora es cuando la ametralladora es apreciada, pero básicamente porque se convierte en película de culto por el solo hecho de estar protagonizada por Pedro Infante. Pero junto a Ay Jalisco no te rajes, la cinta desmerece muchísimo. No logra tener esa atmósfera que fue creada en Ay Jalisco no te rajes. Tampoco logra la presencia arrogante por un lado, emotiva por el otro, que nos daba Jorge Negrete. En el caso de Pedro Infante, se ve más bien un personaje popular, dicharachero, pero sin esos tonos que llevaban del bandolero, del pistolero, del gañán, a el galán y el ser sensible que nos había dado Jorge Negrete en Ay Jalisco no te rajes. Margarita Mora tampoco nos daba la belleza y sobre todo esa imagen paciente que estaba otorgándonos Gloria Marín. Quizás el único que estaba repitiendo un poco el tono era Ángel Garaza. Y después de La ametralladora nos encontramos con otra película en la que ya no estamos ante la ametralladora de estas dos, sino que estamos ante la referencia de El Remington, que es justamente el pistolero que dio origen a las otras dos películas. Y aquí estamos hablando a finales de los años 40 de la película Se la llevó el Remington. Y la película Se la llevó el Remington fue protagonizada por Luis Aguilar y Carmelita González. En sí, la película ya nos está refiriendo esa imagen del Remington bandolero, pistolero, pero en una dualidad que llega en cierto momento el espectador a sentir que no está del todo definido el carácter del personaje. Se la llevó el Remington, es una película de producción modesta,
tan modesta como La ametralladora, pero que tuvo mayor éxito que la película La ametralladora, porque en este momento, a finales de los años 40, Luis Aguilar y Carmelita González ya eran dos de los actores favoritos del público, y sobre todo que esto permitía también que estos personajes tuvieran solo la referencia a el Remington, ya no tanto a la ametralladora. Entonces, se le llevó el Remington, nos quedan básicamente como una curiosidad. Cabe señalar, por ejemplo, que hay otra película que no tiene nada que ver argumentalmente con estas, en la que Joaquín Cordero y Carmelita González están platicando en un parque y de pronto la invita al cine y le dice, vamos a ver, se la llevó el Remington. Pero obviamente que ese es, llamémosle así, un chiste local en relación a la figura de Carmelita González. Vemos así que en los años 40 son 3 las películas que se filman sobre el tema de el Remington. 2 con el personaje de la ametralladora y la tercera ya se está haciendo referencia al Remington. Pero la explotación del personaje no queda ahí. Pasarán 15 años para que vuelva a tomarse este personaje de la ametralladora o el Remington. Y si estamos refiriendo a los dos es porque no debemos olvidar que uno es el personaje cinematográfico, pero el otro es el personaje que surgió en la realidad. Será en 1964 cuando vuelva a tomarse el argumento de Ay, Jalisco, no te rajes y se lleve otra vez a la pantalla. Es otra época, son otras condiciones, son otros actores, es otro director y la segunda versión de Ay, Jalisco, no te rajes no va a tener el éxito del público que tuvo la primera. En 1960, hacia mediados, por alguna extraña razón empiezan a realizarse segundas versiones de películas que ya estábamos considerando como películas clásicas o de culto. Y este es el caso de Ay, Jalisco, no te rajes. Ay, Jalisco, no te rajes, una vez que se filma esta segunda versión, nos demuestra que la primera era una auténtica película del culto. En un momento seguiremos platicando de esta cinta, Ay, Jalisco, no te rajes, en la segunda versión. ¿Sabías que Chano Ureta fue un actor, editor y escritor cinematográfico que destacó desde la década de los 30 como uno de los más dotados adaptadores de literatura universal? Escribió los guiones de El Escándalo, Clemencia, Hombres del Mar, Los de Abajo, entre otras. Continuamos con Cine Mexicano, su historia.